Buenas tardes. Nosotros hacemos parte del curso Manejo Integrado de Plagas. En el siguiente video presentación le vamos a presentar la socialización de los componentes del manejo integrado de plagas. Mi nombre es Belleni Daniela Pajajo y mis compañeros son. Demetrio Antonio García, buenas tardes, compañeros. Soy estudiante de la tecnología en producción agrícola y le doy la palabra a mi compañero Andrés. Buenas tardes, compañero. Soy Andrés Felipe Escobar Velázquez y deseo la palabra a mi compañera. Bueno, en la siguiente presentación vamos a socializar cada uno de los componentes del manejo integrado de plagas y ahí explicaremos pues en qué consiste cada componente y haremos un ejemplo de cada uno. Bueno, los componentes que como tal conforman el manejo integrado de plagas, pues son 7. Tenemos pues el control cultural, el control biológico, tenemos también la resistencia de plagas e insectos, tenemos la ecología química, la ingeniería genética, técnicas de esterilización de insectos, plagas y el control químico. Bueno, como primer componente tenemos el control cultural. El control cultural consiste en una serie de prácticas agrícolas ordinarias que sirven de cierta manera para reducir la población de insectos plaga. Un claro ejemplo de, de control, de control cultural son la rotación de cultivos. Sin embargo, la rotación de cultivos consiste, como su nombre lo dice, en que se rotan los cultivos o se dejan en periodos de descanso para permitir que la tierra descanse y así sea un poco más fértil y como menos preveniente a atraer plagas. Pero también contamos con diferentes prácticas que hacen parte de este componente, que es el tratamiento de suelos, la selección de plantas adecuadas, el cultivo intercalado, las franjas, la elección de las fechas de plantación, el control de las malas hierbas y pues la rotación de cultivos. Bueno, yo les voy a hablar del control biológico. Primero que todo, el control biológico se basa en la utilización de organismos vivos. Estos pueden ser como artrópodos, microorganismos predadores, parásitos en tomopatógenos y competidores. Estos se usan para controlar diferentes tipos de poblaciones de insectos. eh, y es muy amigable con el medio ambiente, ¿no? Entonces podemos tener un control natural que no nos va a afectar nuestro ecosistema. Un ejemplo claro del que vamos a hablar es la aplicación de hongo entomopatógeno Beauveria baciana. Esta actúa invadiendo el insecto, como podemos ver aquí, tiene compañeros, qué pena que se me olvidó el nombre de este insecto. Esa es la broca del una, café. una broca y esto es una mosca. Se ve que él invade, luego encuentra un entorno donde él se va a sentir más, un entorno natural para él, donde se va a desarrollar y genera este tipo de reacciones, donde es como si saliera un algodón de insecto. La Beauveria baciana es un insecticida, se puede decir, natural y, y este nos ayuda tanto en costos como en control, ya que controla muchos tipos de plagas. Bueno, compañeros, el tema que me toca a mí es resistencia de plagas e insectos. Para hablar de este tema, pues quiero citar acerca de lo que dijo el señor Brownie Pan en 1971, que es la habilidad que requiere una población de insectos para ser resistente a un tipo de control químico que se hace en un proceso aleatorio. Es decir, que pues hay algunas poblaciones de insectos que cuando se le aplica algún fungicida o algún pesticida, de tanto hacerlo, pues ellos se vuelven resistentes al tipo de aplicación, donde en cada aplicación que se haga, pues lo que se hace es que menos mortandad hay de los insectos y menos control pues se puede hacer. En algunos casos también podemos hablar de la resistencia cuando existe algunos manejos a través genéticos de los laboratorios donde algunos cultivos son manipulados, sus células, para crear proteínas tóxicas, las cuales esos cultivos son resistentes al ataque de plagas e insectos. Eso en cuanto al tema de la resistencia de plantas e insectos, o cuando se genera pues como tal el tema de que los insectos ya no presentan mortandad cuando se hace una aplicación de algún tipo de pesticida o de algún tipo de fungicida. Eso en cuanto al tema de resistencia de plagas e insectos.
Otra diapositiva, por favor. Y la ecología química, bueno, la ecología química tiene 4 componentes. Como tal, la ecología química se basa en la química, en la biología, en la ecología y en la evolución. Como tal, podemos encontrar pues un ejemplo de ecología química, y quiero hablar pues de un ensayo que encuentra en Barrera 2005, un simposio sobre la broca del café, que dice que la ecología química está basada sobre un estudio que se hizo en la broca del café en algunos países como Cuba, México, y en ese estudio que se hizo se da cuenta de que existen unos endopatógenos como los parasitoides que hacen parte de la ecología química. También podemos decir que la broca del café pues tiene un nombre científico, ella se llama Lepotenemus hampe, y el daño que presenta este tipo de plaga al café pues es un daño que se presenta en el fruto del café y que se hace que sea una plaga que afecta a la economía pues de los cafeteros. Pero gracias a la ecología química pues se han creado 4 clases de controladores para controlar la broca del café, y el hipotenemos hampe, y una de ellas, pues ellos pertenecen a la familia del Betidae, que son los controladores o lo que es donde se implementa la ecología química. Entre ellos encontramos el Stepharidis, el Cephalomia y el Propus nasasuta, que son las que hacen un control en ecología química a la broca del café. Como tal, lo consiste en que es que las hembras de los betilidos, que son los controladores ecológicos, hacen una oposición sobre las hembras, sobre la hampe, que es la broca, y ellos estimulan unas feromonas químicas, lo que hace que las hembras pues mueran a través de esa feromona que ellos despliegan sobre el grano, sobre el fruto del café. También se ha investigado que hay algunos controles que se hacen a través de la ecología química a base del metanol y el etanol, que sirven como atrayente para atraer los insectos plaga, y pues a través de ese atrayente lo que hace es que la broca pues tiende a morir, más que todo en poblaciones cuando están en larvas. Entonces, podemos decir de que el manejo ecológico químico es un concepto, y se aplica para darle un manejo integral a todos los cultivos que requieren pues un manejo integral de plagas. Muchas gracias. Bueno, yo les hablaré sobre la ingeniería genética. Según Ávila y González 2006, esta consiste en mejorar genéticamente distintos tipos de plantas y es realizada mediante programas de cruzamiento entre variedades que son adaptadas al cultivo y otras variedades que son poseedoras de los genes de nuestro interés, ¿no? Para resistencia al ataque de respectivo insecto. Bueno, estos genes inhibidores de enzimas digestivas de los insectos, genes lectina y arcelina, genes quitinasa y genes de bacterias entomopatógenas. En este caso, vamos a hablar de un ejemplo y es introducir nuevas características en un organismo específicamente. Vamos a hablar del maíz BT. Este es un ejemplo de cultivo transgénico que produce una proteína que este es de origen bacteriano, ¿no? Esta es la proteína CRY. Esta normalmente es producida por el Bacillus thuringiensis. Es tóxica para larvas de insectos barrenadores del tallo, ya que cuando, por decirlo así, ellos llegan ahí, prueban la planta y mueren, ya que causa un efecto insecticida. Bueno, ese sería el ejemplo con respecto a la ingeniería genética precisamente el maíz BT. Bueno, a mí me corresponde las técnicas de esterilización de insectos o TIE, que es la técnica del insecto estéril. Bueno, la técnica del insecto estéril es una técnica amigable con el medio ambiente y con los demás organismos benéficos. Esta consiste en que se toman millones de microorganismos, se cogen millones, o sea, se elaboran en fábricas especiales millones de microorganismos y son millones de insectos plagas de cierta población y se esterilizan por medio de radiación. Y luego estos insectos son liberados en un campo, en intervalos en un campo, y lo que hacen estos es reproducirse con otros insectos, pero como estos ya vienen infértiles, no se pueden seguir reproduciendo con los demás insectos. O sea, se va reduciendo la población porque los insectos son infértiles, entonces hay una reducción masiva de la población de insectos plaga. Esto cuando se hace en espacios abiertos puede generar un control total de los insectos plaga.
Em, Control. el siguiente y último control es el control químico. El control químico se hace mediante el uso de sustancias que son de síntesis química, de elaboración química en laboratorios. Normalmente este tipo de control químico es muy, en especial los plaguicidas, son muy tóxicos, son agrotóxicos. Igual como cada, cada químico viene con su respectiva tabla de toxicidad que debemos tener en cuenta en el momento de usar un control químico. Un ejemplo de control químico viene siendo el insecticida Angeo 247. Este es un insecticida de amplio espectro de acción. Este controla principalmente en estados de larva y en estados de adulto a los pulgones, a los chupadores, a los masticadores, y como lo son los pulgones, se me va el nombre, los pulgones y la mosca blanca. En este caso, tomé el ejemplo de la mosca blanca en el cultivo de tomate. Esto se hace, pues, se utilizan otros tipos de insecticidas, pero especialmente este se utiliza para lo que es la larva y el adulto. Sin embargo, hay personas que realizan mezclas con otros insecticidas que lo que hacen, los ovicidas que actúan sobre el huevo de la mosca blanca. En este caso, este es especialmente para la larva y el insecto. Bueno, vamos con las conclusiones. Bueno, compañeros, yo doy Las, mi conclusión. Empiezo claro. con mi conclusión. Bueno, la conclusión que tengo es pues, que durante un proceso se evaluó la resistencia que generan algunos insectos y algunas plagas a los insecticidas y a los fungicidas, donde a través de esa evaluación se pudo evaluar y se pudo pues, certificar de que es necesario hacer un manejo integral de plagas para evitar la resistencia de algunos insectos y algunas plagas a los fungicidas y a los insecticidas químicos. De igual manera, pues también es bueno variar los controles y los manejos integrales para que ninguna plaga se vuelva resistente al manejo que se le haga. Esa es mi conclusión. Bueno, yo tengo la siguiente conclusión. Los componentes resultan muy importantes de estudiar porque cada componente nos determina cuál es el indicado para aplicar a nuestro tipo de necesidad o requerimiento que tengan los cultivos. Es decir, dependiendo del problema o la situación que usted tenga, ya sea con plagas, con insectos plaga, usted puede consultar, digamos, los tipos de componentes y allí pues se dará cuenta cuál es el más apto para aplicar en sus cultivos. Listo, pues yo Bueno, listo. tengo Ah, uno, no, pero es como sigue usted general en bien, sí profe. al curso, porque ya gracias al manejo integral de plagas podemos enfocarnos para mantener el nivel del daño de enfermedades y plagas por debajo del límite económico aceptable, por medio de las combinaciones de varias técnicas para optimizar el control de las poblaciones de plagas, incluyendo microbios causantes de enfermedades, con enemigos naturales de forma amigable y sostenible con los ecosistemas y el medio ambiente. Bueno, listo. Yo creo que esto fue todo por la presentación de componentes de manejo integrado de plagas. ¿Listo? Gracias, compañeros. Que estén bien. Muchas gracias, compañeros.